Nosotros venimos trabajando desde hace tiempo con otros concejales, incluso antes de la asunción, por nuestra experiencia previa en la materia, la posibilidad de generar un marco normativo de reconocimiento y también de regulación de las ferias informales que hoy hay en la ciudad de Rosario. En la ciudad de Rosario hay un número importante de ferias formales reconocidas bajo la órbita de la Secretaría de Economía Social o la Secretaría de Cultura, que en general tienen que ver con artesanos o productores que brindan un servicio a una parte importante de la población, ¿no? Y más en momentos de crisis económica, de situación difícil para el bolsillo, son un aporte interesante para combatir la inflación, para combatir la concentración económica, diversifican la matriz comercial y productiva de la ciudad de Rosario. Pero además de esas ferias formales, nos encontramos con las ferias informales, que muchas de ellas han nacido al calor de la crisis del 2000, 2001, 2002. Muchas de ellas nacieron primero como trueque y después como ferias y se han sostenido en el tiempo con mayor o menor suerte, frecuencia y dimensión. Lamentablemente el nuevo escenario económico, con decisiones políticas del gobierno nacional de favorecer a los sectores más concentrados de la economía y de aplicar todo tipo de ajuste y tarifazos sobre las espaldas de los sectores trabajadores, los sectores populares, nos hace pensar, y ya hay elementos que pueden dar cuenta de eso, de que estos espacios van a crecer, ¿no? Y lo peor que podemos hacer desde el Estado es desconocer una realidad que existe. En realidad, además, el municipio no desconoce esta realidad, interactúa de distintas maneras, a veces más problemáticamente, otras no, regula el espacio público, intenta hacerlo, y lo que queremos hacer es un mecanismo de firmas de convenio que permitan que, por un lado, se le dé una formalidad y una institucionalización a estas ferias, y por el otro lado, y con ello un reconocimiento y una estabilidad, pero por el otro lado también se generen obligaciones, es decir, dar un marco serio de funcionamiento y de regulación de todas estas estructuras, ¿no? Desconocemos que hay derechos que entran en colisión muchas veces, que es el derecho al trabajo, la posibilidad de supervivencia, te diría, porque se trata muchas veces de actividades de supervivencia, y por el otro lado, la posibilidad de que haya armonía con el entorno. Nosotros hemos tenido una posición clara en contra del aumento del boleto de transporte urbano de pasajeros. No es una posición caprichosa. Nosotros considerábamos y seguimos considerando que el aumento propuesto era excesivo, más allá del estudio de costos, porque se ha instalado en los últimos años una falacia, ¿no? Producto de la acción del Ejecutivo Municipal, donde se instala la idea de que el precio del boleto es la resultante de un estudio de costos. El estudio de costos lo que da es el costo del mantenimiento del sistema en su totalidad. Y el boleto, el precio del boleto, cuánto va a pagar el usuario, una decisión política. En el marco de eso, ¿qué es lo que veníamos sosteniendo? Que a abril del 2015 el kilómetro recorrido del sistema le salía al sistema, el sostenimiento de ese kilómetro salía 28,40 pesos, ¿no? 28 pesos con 40. Abril de 2016 el estudio de costos daba 42,70 de ese kilómetro sostenerlo. Es decir, exactamente 50% más. Ahora, abril de 2015 el precio del boleto era de 5 pesos y la propuesta tenía que ver, en el caso del Ejecutivo, con 8 y 8,50. Si nosotros hacíamos de esos 5 pesos 50% más, era 7,50. ¿Qué pasaba con ese peso o esos 50 centavos de más? Pasaba de ser sostenido con la masa de subsidios a ser sostenido por el bolsillo del usuario, que es una desviación que para nosotros termina impactando fuertemente. ¿Qué es lo que sostenemos? ¿Por qué se da esto de pasarlo de la masa de subsidio al bolsillo del usuario? Fundamentalmente porque
el subsidio nacional perdió poder adquisitivo, a pesar de que el Ejecutivo Nacional hizo todo un acting intentando instalar la idea de que había aumentado el monto de los subsidios. Lo que hizo fue primero decir que se congelaba, después ir para atrás con esa medida y acordar con los municipios de que se iba a seguir el mismo criterio que se seguía con el gobierno anterior, que era seguir actualizando los subsidios en función del convenio o de las paritarias de la UTA, y lo que surgiera de esa paritaria, se actualizaban los subsidios para ir siguiendo esa paritaria. El problema es el siguiente: la inflación desmedida que ha sufrido la Argentina, la devaluación brutal que ha sufrido la Argentina, hace que esa actualización, aún esa actualización, quede muy por detrás del poder adquisitivo de ese subsidio para pagar el resto de los insumos. Eso por un lado. La provincia ha decidido no avanzar en aportes en la materia, por lo menos por parte del Ejecutivo. Se planteó un aporte extraordinario de 100 millones, pero tenía que ver con la renovación de flota, algo que los rosarinos ya pagamos cada vez que subimos a un colectivo, y por lo tanto creemos que es incorrecto hacerlo por esa vía. Lo que pedíamos es que el gobernador haga ese aporte directamente al Fondo Compensador Municipal para poder abaratar el precio del boleto. Eso no sucedió. Hicimos toda una batería de propuestas para poder sostener el boleto en 7 pesos y otra batería de propuestas frente a la negativa oficialista para mantenerlo en 7,50. No se aceptó. Nosotros consideramos que, entre otras cosas, no se aceptó porque el Ejecutivo estaba dispuesto, su alianza con el PRO, a marcar que el precio era el que habían dispuesto ellos, mostrar una señal de autoridad, fundamentalmente como un mensaje de cara al pliego que se está por abrir en las próximas semanas, para la licitación que se está por abrir en las próximas semanas. ¿Por qué? Porque quieren garantizarle al privado que hoy está en el sistema y a un eventual privado que pueda ingresar por el otro tercio del sistema, sacando afuera las empresas estatales y mixtas que se van a fusionar, de que ellos pueden garantizar un precio de boleto tal cual lo exijan los privados. Cosa que es incorrecta como señal, ¿no es cierto? Quieren instalar la idea de que se va a correr a la política la decisión del precio del boleto cuando es una decisión netamente política. En ese mismo marco nosotros inscribimos el intento que hicieron en la legislatura provincial de sacarle la potestad a los consejos municipales para trasladarlo a los intendentes para la decisión del precio del boleto. Es un intento por sacar de la discusión pública, de la discusión política, el precio del boleto, que pase directamente a ser un mecanismo automático del intendente o la intendenta para garantizarle determinada rentabilidad a los actores privados y para sacar la discusión del medio. Nosotros decimos que eso es un error garrafal, porque si se hace eso se deja de discutir no solo el precio del boleto, sino que se deja de discutir calidad del servicio, que es lo que siempre se cuela en este debate público. Aún habiendo perdido la votación, nosotros logramos que la pretensión inicial del Ejecutivo Municipal de poner un boleto a 9,40 porque el estudio de costo decía que ese boleto valía tanto, se pudo torcer, aún perdiendo, y se pudo bajar ese costo. Pero además se pudo discutir y poner sobre la mesa, y lo pretendemos seguir haciendo en las próximas semanas, la pésima calidad del servicio de transporte. En los próximos días vamos a anunciar los resultados de un informe del Observatorio Social de Transporte, que es una entidad que venimos construyendo con organizaciones sociales, con la Asociación Casco Histórico, con la Asociación Amigos del Riel, con la Fundación Igualar, distintos actores sociales que viene realizando mediciones en el terreno, en la calle, de frecuencias, mediciones de calidad del servicio en lo que hace a, por ejemplo, en los meses de verano, el aire acondicionado. Nos encontramos con que los números que da el municipio, que da el ente del transporte, son muy distintos a lo que expresa la realidad a través de una medición y un testeo in situ de las frecuencias, de la calidad del servicio. Ahora, todo esto se puede discutir si sigue la potestad de la discusión de la tarifa de transporte urbano pasajero en el Consejo. Si no, muchachos, cerremos, pongámosle un moño al Consejo,
al que le quedarían muy pocas cosas por discutir de aquí en adelante, ¿no? Entre sus potestades, ¿no? Se instala la idea de que el precio del boleto es la resultante de un estudio de costos. El estudio de costos lo que da es el costo del mantenimiento del sistema en su totalidad. El precio del boleto, cuánto va a pagar el usuario, una decisión política.